Muy bien, vamos a continuar. Posterior a esto está el desarrollo y transformación del sistema educativo nacional a lo largo del tiempo. ¿Lo puedes leer, por favor, Oli? Época prehispánica y colonial. Antes de la llegada de los españoles, las culturas mesopotamias tenían sistemas de educación basados en la transmisión oral del conocimiento, como enfoques en la formación moral y técnica. Durante la colonia, la educación estuvo principalmente en manos de la Iglesia católica, como el propósito de catequistas a la población indígena. En el siglo XXI, tras la independencia de México en 1821, se establecieron las primeras instituciones educativas públicas y se promulgó la ley Juárez en 1857, que separó la Iglesia de estados y estableció establecimientos de educación laica. Durante el gobierno de Benito Juárez se centró las bases del sistema educativo moderno. Muy bien. Dentro de esto, pues es correcto, en la época prehispánica y colonial, sabemos que en la época prehispánica la educación era con la paideia, ¿verdad? En la parte de la paideia, pues era la parte de enseñar con lo que ellos sabían, con lo que ellos hacían, o lo que era en su momento el sacerdocio, o la parte de la agricultura y demás. Dentro de esas épocas, pues sabemos que fue esa parte de lo prehispánico. Después en la colonial empiezan los primeros tipos de educación, pero fue basado en la iglesia. En la parte sí de enseñarte a leer y escribir, pero era también a orar, a pertenecer a la iglesia y a hacer culto. Y entonces ahí empiezan esos tipos de educación y esa parte del sistema educativo nacional que se tenía. Tal vez no se llamaba sistema educativo, pero era un sistema en el cual te educaban, ¿no? Y es parte de. Posteriormente, en el siglo XIX, dentro de los años de 1821, en la independencia de México, nos damos cuenta que las instituciones educativas públicas empiezan a ser importantes. Y Benito Juárez, como se llama ahí, la ley Juárez en 1857, dice que la iglesia ya no tiene que ser parte de la educación, ¿verdad? Y posterior a esto, se viene nuestro primer secretario de Educación Pública, que José Vasconcelos marca la educación para todos, que es la parte de la alfabetización. Posterior a esto viene la Revolución Mexicana. Ay, me movió. Espérame. La Revolución Mexicana y la época post-revolucionaria. Muy bien, ¿lo puedes leer, Oli, por favor? Revolución Mexicana, 1910 y 1920. La revolución trajo consigo un impulso a la educación rural y la promulgación de la Constitución de 1917, que establece la educación como un derecho social. Se crearon instituciones como la Secretaría de Educación Pública, SEP, en 1921, época postrevolucionaria, 1920 y 1940, bajo el gobierno de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Se implementaron reformas educativas para destacar la educación primaria y secundaria con énfasis en la educación social y la alfabetización. Muy bien, correcto. Dentro de 1910 y 1920, que empezó la Revolución Mexicana, nos damos cuenta que al ganarse, ¿verdad? La Revolución Mexicana se promulga en la Constitución de 1917, que es la que nos rige hasta el día de hoy, la parte de que la tierra es de quien la trabaja. ¿Sabemos por qué? Porque fue lo que se peleó en la Revolución Mexicana, ¿verdad? Que caciques ya no estuvieran enfrente del territorio y que las personas tuvieran su territorio mexicano, su pedazo de tierra y de ahí pudieran asentarse y vivir. Posterior a esto, nos damos cuenta que se empiezan a crear las instituciones como la SEP.
en 1921. Entonces es importante saber desde cuándo se crea la SEP, que es desde 1921, y de ahí se empiezan a instaurar y a edificar las escuelas, ¿vale? La época, como dice aquí, posrevolución con Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, empiezan a implementar lo que es educación primaria y secundaria, a lo que se le compone como la educación básica nueva. ¿Por qué? Porque ambos presidentes en su momento empiezan a impulsar más la educación para entrar dentro de los países subdesarrollados. ¿Sí? ¿Qué quería decir esto? Si nosotros como países subdesarrollados entrábamos en su momento a esas afiliaciones, llegaba más recurso económico a México. Y pues se logró gracias a empezar a educar a los chicos en educación primaria y secundaria. Posteriormente vienen los años de 1940, 1982 y 1980, 1990. Por favor, Oli. 1940 a 1982 se consolida el sistema educativo nacional con la creación de nuevas instituciones y programas como el Instituto Politécnico Nacional IPA y la Universidad Nacional Autónoma de México. UNAM. Se promulgó la Ley General de Educación en 1943 y se estableció el sistema educativo básico de nueve años. 1980-1980 o 1990 se promulgó importantes reformas educativas como la Ley Federal Educación de 1973 y la Ley General Educación en 1993 que introdujo el enfoque de educación basada en competencia. Muy bien, correcto. Nos damos cuenta que en 1940 y 1982 empiezan a crearse las universidades con gran realce. ¿Por qué crees que la IPN y la UNAM tienen un apego económico muy fuerte por parte del gobierno? Porque son de las primeras universidades que se crean en nuestro país. Y no creas que se daban licenciaturas, así como ahorita que tienen una gran gama. No, se daban licenciaturas básicas, pero las primordiales, derecho, educación, políticas, enfermería, medicina, fueron las primeras licenciaturas que empiezan a crearse dentro de esas instituciones. Posteriormente, como dice ahí, en 1943 empieza el sistema educativo básico de 9 años. ¿Qué quiere decir? Los 6 de primaria y los 3 de secundaria. ¿A qué vamos? ¿Te acuerdas que hace mucho tiempo contábamos que no era necesario cursar ni toda la primaria, ni el preescolar, ni la secundaria, o nada más la secundaria? Había personas que ya entraban a primaria de 12 años, cursaban sexto y de ahí se pasaban a la secundaria, ¿no? Y decías, órale, qué padre, ¿no? Porque en un año te echabas de primero a sexto la primaria y ya luego ya te ibas con la secundaria, en sí eran 4 años. Después empieza a ser obligatorio esta parte de decir, no, tienes que estudiar bien la primaria y la secundaria y empieza a tener también auge dentro de esos primeros años lo que fue la educación preescolar. Algunos iban, algunos no, y no era obligatorio estudiarle. Pero sí, en su momento ya empieza a tener auge lo que es la educación preescolar. De 1980 a 1990 empiezan las primeras reformas educativas dentro de la Ley Federal de Educación y dentro del artículo tercero constitucional, donde se enmarcaba primero que la educación era laica, gratuita y era obligatoria la educación primaria y secundaria. Por eso ya se implementan los 9 años primero de formación básica. Y entonces se mete también el enfoque de educación basada en competencias. Imagínate desde qué año estamos con la educación basada en competencias desde 1990. ¿Cuándo tiene nuevo auge, Oli? La educación basada en competencias vuelve a tener un auge extraordinario en el 2016. En el 2016, a todos los maestros nos mandan a actualizarnos en competencias. Y de hecho hubo cursos, había talleres y todos huían de ellos porque al final tenías que hacer un proyecto. Y si reprobabas tu proyecto, pues ya valías. Porque ¿qué quería decir eso? Que tenías que volver a prepararte para el siguiente ciclo escolar o el siguiente año, volverlo a hacer hasta que pasaras esa evaluación basada en competencias que tú eras el nuevo maestro que lo ibas a impartir. Posteriormente viene la educación de 1900 al 2000 y del 2000 en adelante. Por favor, Oli.
En 1990 al 2000 se implementó programas de descentralización educativa y se promulgó la Ley General de Educación en 1993. Se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INE en 2002 para evaluar la calidad educativa. En el 2000 en adelante se han continuado implementando reformas educativas, incluyendo la analizar por la calidad de la educación en el 2008 y la reforma educativa en el 2013, que introdujo evaluaciones docentes y cambios en la gestión escolar. Sin embargo, estas reformas han sido objeto de debate y controversias. Muy bien, correcto. Vamos ahora a esta parte, como lo dice ahí, de 1900 a 2000, se empieza a implementar el programa de descentralización educativa y se promulga la Ley General de Educación de 1993. ¿Qué quiere decir esta parte de descentralización? Lo que les comentaba la vez pasada. Antes, todos los estados, para cualquier trámite, tenían que ir hasta el DF en ese tiempo, lo que hoy es Ciudad de México, a hacer cambio de CURP, sacar boletas, cualquier cosa, era hasta el DF. Fueras de Monterrey, de Yucatán, que son los últimos estados, tenías que viajar horas, días, noches para llegar al DF y poder hacer hasta un cambio de un número en un CURP ahí. No podías hacerlo de otra manera, aparte porque tenía que ser personal, porque si el error lo tenía tu director o directora, era su culpa, más no de otra persona, entonces era personal. ¿Y qué dijo en ese momento el secretario de Educación Pública? Oye, se me hace mal que tengan que viajar tanto si en cada estado mínimo puede haber una secretaría. Desde ahí se hacen los cambios y posteriormente nos notifican a nosotros. En ese tiempo apenas iniciaban las computadoras, apenas iniciaba el internet aquí en México y era carísimo. Entonces, pues no lo iban a meter, ¿verdad? Pero sí se empiezan a descentralizar y empieza a haber una secretaría o servicios regionales en cada estado, posteriormente en cada municipio o municipios aledaños que se pudieran conectar. Después, como dice ahí, se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en el 2002 para evaluar la calidad educativa, el y famoso INEE, que lo quita López Obrador, porque bien tenemos que saber que el INEE ya no existe. Ya lo quitó López Obrador. ¿Para qué servía el INEE en su momento? Para crear exámenes, estándares y demás para mejorar la calidad de la educación aquí en México. Posteriormente, con Felipe, con Enrique Peña Nieto, ese INE se convierte en evaluación educativa para docentes. Y entonces ya no veía la calidad educativa nada más, sino nos trataban de evaluar constantemente. Lamentablemente era punitivo todo, ¿no? Yo te puedo decir, ayer igual platicábamos eso los directivos y un servidor, de que pues en su momento fue muy pesado. El decir, y es que tengo que enfrentarme a una evaluación, y ahora tengo que hacer esto, y ahora tengo que hacer el otro, y si no sales idóneo, porque era idóneo o no idóneo, tu clave cambiaba a veces hasta ser personal administrativo, ya sea de limpieza o secretario. Y pues muchos maestros lo vieron mal, ¿verdad? Porque creo que no habías estudiado para estar como secretario o como secretaria o como personal de limpieza. No lo denigramos porque no es malo, pero creo que uno se le había pasado estudiando para tener una plaza y poder ser docente. Y entonces se quita esa parte del INEE y desaparece con López Obrador en el 2020. 2000 en adelante se ha continuado implementando reformas educativas, incluyendo la Alianza por la Calidad de la Educación en el 2008 y la reforma educativa en el 2013. Esa reforma educativa del 2013 es cuando entra el nuevo plan y programas de estudio, el que yo les decía, el que se ocupó desde el 2012, porque en sí fue desde el 2012 que nos empezaron a capacitar, hasta el 2018. Imagínate cuántos años se jaló, ¿no? Dijo Fox, yo trabajo, Calderón yo ya no lo cambio, nada más lo reformo, Enrique Peña Nieto igual yo nada más lo reformo, él lo estaba cambiando, pero ya no entró como tal, se quedó hasta el 2017 que fue con los grupos de primero, segundo, tercero, cuarto apenas iniciaba con los cambios, pero hasta ahí se quedó. No te puedo decir que todo era malo, ¿no? Porque yo te comento, a los maestros que tuvieron primero y segundo en ese tiempo, les daba una guía con planeaciones ya hechas.
Y los maestros de ahí tomaban ideas para hacer sus planeaciones. O si querías ocupar tal cual la planeación, la podías ocupar tal cual. Es algo bueno dentro de. Y entonces ahí viene esta parte de las reformas educativas y cambios de programas de estudios. Vamos a ver las reformas curriculares y reformas en la evaluación y mediación del rendimiento. Por favor, Oli. Reformas curriculares. Estas reformas suelen implicar cambios en los planes de estudio y enfoques pedagógicos. Puede incluir la introducción de nuevas asignaturas, la actualización de contenidos para que estas alineados con las necesidades del siglo XXI y la promoción de medios de enseñanza más interactivos y centrados en el estudiante. El impacto de estas reformas depende de su capacidad para mejorar la relación y calidad de la educación, así como su alineación con las demandas del marco laboral, reformas en la evaluación y medios de rendimiento. Muchos sistemas educativos han implementado cambios en los métodos de evaluación y medios de rendimiento estudiantil. Estos pueden incluir la adoptación de evaluación estandarizadas, la implementación del sistema educativo formativa más continuos y la implementación de nuevas materias para medir el éxito educativo más allá de los resultados académicos, como la habilidad socializacionales. El impacto de estas reformas pueden ser controvertidos, ya que a menudo generan críticas sobre la capacidad para capturar la complejidad del aprendizaje y reducir la educación a una serie de números. Muy bien. Las reformas curriculares, ¿para qué existen? Como bien lo decimos, existe un cambio social constante. Las reformas curriculares son para eso, para que se esté cambiando esta parte de la sociedad constantemente, esté mejorando, esté avanzando y toda esta parte de decir, ay, es que tengo esta reforma educativa, ¿para qué es? Ah, porque los estudiantes con la tecnología, por ejemplo, ya no ocupan tanto las libretas. Se ocupan las pizarras digitales, se ocupan ahora lo que son como tal los celulares y demás, las computadoras ya lo puedan ocupar. Y nos tocó. Yo, por ejemplo, antes en la universidad, yo veía que mis antiguos compañeros o conocidos cargaban y cargaban libretas tras libreta tras libreta. Hoy en día, cuando yo estudié, ya no fue libretas, fue una lap. Y nos decían los maestros, traigan su lap y yo les voy a dictar y anotan todo en la computadora. Y yo decía, ay, ¿y ahora? Yo estoy acostumbrado a escribir en libreta. Y de momento toda la computadora fue pesado, tal vez no imposible, porque digo yo, gracias a una secretaria, aprendí a escribir más rápido en la computadora, a agilizar mis manitas y todo, pero fue un cambio, ¿no? Y vemos que cada ciclo escolar es diferente. Ahorita, por ejemplo, la educación que tenemos a distancia. Tú estás en tu casa, yo puedo estar en la mía, o podemos estar en cualquier lugar teniendo esta clase. Y así va cambiando. Es por eso que son las reformas curriculares. ¿Por qué? Porque se tienen que centrar en los cambios sociales que existen todo el tiempo. Reformas en la evaluación y mediación del rendimiento. Como te he dicho, existen muchos sistemas de evaluación. Uno de ellos era el INE, que evaluaba de manera estandarizada, como siempre, la parte de la educación. Hoy en día que desaparece, nos damos cuenta que existen otro tipo de evaluaciones. Aún así, tenemos todavía el de Olimpiadas del Conocimiento, el examen enlace, por ejemplo, que era muy famoso, desapareció. El examen PISA continúa, se hace cada cierto periodo a alumnos de secundaria, a veces primaria, no siempre, casi siempre de secundaria, y es una evaluación internacional. Y entonces ahí nos damos cuenta que de esa manera nos evalúan para ver cómo estamos.
cómo van nuestros estándares. Es por eso que cuando los maestros se les dice se les va a evaluar y se espantan, no lo hacen, empiezan a criticar y demás, pues empieza esa parte de ver, y es una forma de evaluar también de esos institutos, decir, entonces los maestros no están preparados porque le tienen miedo a un examen. Y pues a veces nos vemos mal, ¿no? Porque quedamos como los que nunca quieren ser evaluados cuando está dentro de nuestro contrato y está dentro de nuestras funciones docentes. Después viene la reforma en la formación docente y reformas en la financiación y la infraestructura educativa. Por favor, Oli. Reformas en la formación docente. La mejora de las reformas inicial y continua de los docentes es fundamental para elevar la calidad de educación. Las reformas en este ámbito pueden incluir la revisión de los programas de formación docente, la implementación del estado estándares más rigurosos para la certificación del maestro y la promoción de oportunidades de desarrollo profesional cognitivo. El impacto de estas reformas pueden de su calidad para preparar a los docentes de manera eficaz para adoptar las necesidades de todos los estudiantes y adaptarse a los cambios en la educación. Reforma en la finalidad y la infraestructura educativa. La investigación adecuada en infraestructuras escolares, recursos adaptativos y de desarrollos profesionales del personal educativo es fundamental para garantizar la ética y la calidad en la educación. Las reformas en este ámbito pueden incluir cambios en los modelos de finalización, la asignación de recursos adicionales a las escuelas como mayores necesidades y la mejora de las infraestructuras físicas y tecnológicas. El impacto de estas reformas pueden ser significativas en términos de acceso a una educación de calidad, en la reducción de las disparidad- disparidades educativas. Muy bien, es correcto. Dentro de las reformas en la formación docente, nos damos cuenta que hubo algo bueno desde, pues, podemos decirlo, desde Enrique Peña Nieto, no siempre fue malo. Dentro de esta parte de la reforma en la formación docente, nos damos cuenta que los docentes ya podemos hacer examen para ingresar, ¿verdad? Ya no nada más necesitan ser normalistas. Entonces necesitamos también entrar en esa parte. Permíteme, Oli. Ya, Oli, perdón. Entonces nos damos cuenta que con él empezamos a entrar varios maestros que no fuéramos normalistas. ¿Por qué? Porque yo te lo puedo decir, mi formación no es normalista. Dáselo a tu papá, hijo. ¿Mande, Oli? Ah, ¿No? Ah, ok.
Dentro de esto nos damos cuenta que la parte de la formación normalista empieza a no solo involucrarse dentro del sistema educativo, si no fueras de universidad pública, privada o autónoma, también tienes la oportunidad de concursar por una plaza. Ya no nada más es donar las plazas, ya no nada más es heredarla, sino también concursar por una. No importando de qué escuela seas, te dan esa oportunidad para seguir creciendo y mejorando. Dentro de las reformas del financiamiento y la infraestructura educativa, empieza a haber un poco de mejor infraestructura y mejor financiamiento en la parte de de la calidad educativa. Nos damos cuenta que surgen nuevos programas, no nada más de la SEP, sino hoy en día existen programas como Telmex, programas como Fundaciones Slim, programas como no sé, de empresas, por ejemplo, que te ayudan tal vez a reconstruir tu escuela, tal vez a mejorar mobiliario, no sé, muchas cosas y que podemos participar y de esa manera mejorar, ¿verdad? Ya no nada más es la SEP, sino también otro tipo de empresas que hacen que mejore la infraestructura de las instituciones. Y vamos con la reforma para la inclusión y la equidad. Por favor, Oli. Reformas para la inclusión de la equidad. Muchos países están trabajando para mejorar la inclusión y la equidad en su sistema educativo laboral, las barreras que enfrentan los grupos marginados y desfavorecidos. Estos pueden implicar políticas para reducir la segregación escolar, aumenta el acceso a la educación preescolar y mejorar los servicios, apoyos para estudiantes con necesidades especiales. El impacto de estas reformas pueden ser fundamentales para promover la, una sociedad más justa y proporcionar aporta, apor- oportunidades educativas igualitarias para todos los estudiantes. Así es, correcto. Nos damos cuenta que la reforma de la inclusión y la equidad cambia ese panorama o esa forma de ver la educación. Podemos mejorar en la parte de que de decir ya no hay ningún niño o niña fuera del sistema educativo. Ya todos deben de tener mínimo la educación media superior. Ya es una obligación constitucional y por lo tanto a todos, no importando si tienen alguna discapacidad, síndrome o demás, deben de acudir a una instancia pública para poder tener una educación y aparte de calidad. Muy bien, pasamos a la estructura y organización del sistema educativo nacional. Por favor, Oli. Educación preescolar o inicial. Este nivel de educación está diseñado para niños pequeños antes de que ingresen a la educación primaria. Puede ser opcional o obligatoria, dependiendo las regularizaciones del país. Educación primaria es el nivel inicial de educación formal obligatoria. Por lo general, cubre los primeros años de la escolarización de los niños, donde se enseñan habilidades básicas como leer, estructura, matemáticas, ciencias y habilidades sociales. Muy bien, correcto. Si te das cuenta, está la parte de la estructura, que primero es obligatoria la educación ya hoy en día preescolar o inicial, ¿verdad? Y sabemos que dentro de esto, pues los pequeños deben de tener esta formalidad antes de ingresar a la educación primaria. Hoy en día sabemos que es de una manera gradual la educación, ¿verdad? Ya no nada más es decir, ah, yo voy a la primaria como antes, o voy un año de primaria y me salto a la secundaria. No. Ahora sí tienes que tener mínimo los 2 años de preescolar y posteriormente entrar a la primaria. Actualmente ya tenemos lo que es lo de inicial, que está muy bien, yo siempre lo he visto muy bien. ¿Por qué? Porque se fomenta mucho la actividad motriz, las sensaciones, la sensibilización, la adaptación, el que conozcan que es una escuela por primera instancia, lo que lleva y demás, ¿no? Tal vez como tal no comprenden qué están haciendo.
porque dicen, ¿qué hago aquí, no? Jugar, divertirme, pero se les está formando para entrar a una escuela que posterior a eso es el preescolar. Y en el preescolar se van viendo los campos formativos para seguir incentivando, impulsando lo que es la motricidad, motricidad fina, y también la parte de la adaptación a una educación más formal, que es la educación primaria. Y como dice ahí, es el nivel inicial de educación formal obligatoria. Toda la vida lo ha sido. Y sigue siendo y seguirá siendo. ¿Por qué? Porque es importante que los alumnos que tengan habilidades posteriores para una educación media superior y superior. Es por eso que en la educación primaria se tratan de manejar diversas actividades, formas o capítulos que mejoran la educación de su vida a algo más grande. Después viene la educación secundaria o básica y la educación técnica y o vocacional. Por favor, Oli. ¿Lo puedes leer, Oli, por favor? Educación secundaria o básica. Este nivel sigue a la educación primaria y seguramente consta de dos etapas. La educación secundaria incluye y la educación secundaria superior. En la educación secundaria, los estudiantes pueden comenzar a elegir asignaturas específicas para enfocar en áreas de interés o futuras carreras. Educación técnica y vocacional. Estas ramas de la educación proporcionan habilidades específicas y caracterización preferencial para preparar a los estudiantes para el empleo en diversos campos técnicos y vocacionales. Muy bien, es correcto. Dentro de esta parte de la educación secundaria, que sigue siendo educación básica, nos damos cuenta que el estudiar la educación secundaria los prepara para el nivel de vida que es el medio superior o superior, y desde ahí ya se empiezan a manejar el tipo de carreras, qué es lo que quieren estudiar, de qué manera lo quieren llevar, qué es lo que quieren comprender, qué es lo que quieren saber, y posterior a esto les ayuda a seguir mejorando y creciendo. Después viene la educación técnica o vocacional. ¿Por qué vocacional? Anteriormente eran había escuelas con vocaciones. ¿Qué quería decir esto? Se manejaban los propedéuticos, los famosos propedéuticos, y ahí te ibas a la parte de sociales, a la parte de matemáticas, que eran exactas, de ingenierías y demás, y esa parte de vocacional te ayudaba a saber qué querías estudiar en tu educación superior, que es la universidad, y decías, ah, pues sí, ya vi que sí sirvo para ser ingeniero, ya sé que sí sirvo para ser médico, ya sé que sí sirvo para ser maestro, porque tenías el auge de vocacional y ya te daban esa apertura. Y las técnicas sabemos que sales con una carrera técnica, ¿verdad? Con algo que te puede ayudar para ya poder empezar a trabajar y para poder empezar a ganar tu propio recurso. Muy bien, educación superior y administración y regulación, por favor, Oli. Educación superior. Este nivel incluye instituciones como universidad, colegiados y escuelas técnicas superiores ofrecen programas de grado y posgrado. Es una amplia gama de disciplinas académicas y profesionales, administración y regularización. El sistema educativo nacional generalmente está supervisado por un ministro, departamento o entidad gubernamental responsable de formar políticas educativas, establecer estándares de calidad, finalmente instituciones educativas y asegurar el cumplimiento de las regularizaciones y normas pertinentes. Muy bien. Como sabemos, la educación superior
es lo más importante en la parte profesional. Es lo que estudiamos de algo que nos gusta hacer, de lo que nos gusta hacer y de lo que nos queremos dedicar. Es por eso que la educación superior nos ayuda mucho a comprender a qué nos vamos a dedicar toda nuestra vida, ¿verdad? Administración y regulación, ¿para qué sirven? Para seguir evaluando y seguir vigilando la parte de la educación aquí en México. No nada más es como de, pues ya esos están esas, áreas en la SEP. No, más bien ellos administran y regulan la calidad de la educación, de qué manera se debe de llegar, la supervisión de la misma, seguir creciendo o si en algún área tienen que mejorar, seguir haciéndolo. ¿Vale? Muy bien, después viene financiamiento y participación en la comunidad. Dentro de la parte del financiamiento sabemos que la SEP decreta, o mejor dicho, cuando se inicia el año, se da un tanto o un porcentaje económico a la Secretaría de Educación Pública, que hoy sabemos que disminuyó mucho, ¿verdad? Si lo pudiste ver en las noticias, que disminuyó ese porcentaje. Pero ese financiamiento ayuda o para crear nuevas escuelas, para mejorar infraestructuras y para materiales y demás de apoyo a la educación. Después viene la participación de la comunidad. Ahí sabemos que toda la comunidad educativa tiene que participar en las mejoras de la escuela. Por lo mismo de que no alcanza el recurso en la SEP para tantas escuelas que hay a nivel estado, y a nivel país, y por lo tanto se tiene que ser una participación de la comunidad y dar ese apoyo al económico a veces, ¿no? Lo que conocemos como las famosas cuotas, pero las cuotas son para la mejora de la escuela, no para decir, ay, es que los padres de familia, piensan que los maestros se lo gastan, no. Ni siquiera nosotros nos hacemos cargo de ese dinero. Los mismos, lo que es la asociación de padres, son los que saben cómo distribuir ese tipo de dinero y hacerlo crecer. Muy bien. Dime, Oli, ¿tienes alguna duda hasta el momento? No, ¿No?